Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde vamos a realizar un seminario web sobre la enfermedad COVID-19. Yo soy Juan Carlos García Moncó. Actualmente trabajo en el Hospital de Basurto de Bilbao desde hace 2 años, pero he estado 28 años trabajando en el hospital que veis abajo, que es el Hospital de Galdácano en Vizcaya. Me ha encomendado la SEN y les agradezco en primer lugar a la Junta Directiva la realización de este webinar, y creo que la Junta Directiva ha hecho un esfuerzo muy importante en relación con la enfermedad COVID-19, tanto por actividades como esta, como por impulsar un registro de pacientes, como por impulsar la realización de un documento que pronto veréis que saldrá a la luz, realizado por un equipo de gente con interés en las enfermedades infecciosas. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el papel tan importante que podemos tener y debemos, en mi opinión, tener los neurólogos en las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Este es un ejemplo de colaboración con otros equipos, otros servicios, otras unidades en las que nosotros, como digo, creo que desempeñamos un papel muy importante. Y quiero finalmente, en la introducción, aplaudir el trabajo de tantos neurólogos que se han unido a los equipos de apoyo para la atención de los pacientes con COVID-19. Y esto me consta que se ha hecho tanto en hospitales grandes como en hospitales comarcales, como en diferentes servicios donde la atención de un neurólogo es muy importante. Por tanto, vaya para ellos mi reconocimiento. Bien, estos son los aspectos por los que vamos a pasar en los próximos minutos. Poniendo en antecedentes, recordaba que la pandemia de la mal llamada influenza española en 1918 se cobró 50 millones de muertes, equivalentes aproximadamente a 200 millones en la población actual. Y después, en relación con esta charla, hemos tenido 3 epidemias más recientes relacionadas con los coronavirus. En el año 2002, en noviembre, se inició el SARS, empezó en China también, con mercados de animales vivos. Tenía una mortalidad elevada, aproximadamente el 10%. Y la buena noticia es que empezó en 2002, noviembre, y en julio de 2003 la OMS lo dio por finiquitado. Buena noticia. Posteriormente, el MERS, en 2012, comenzó en Oriente Próximo, concretamente en Jordania, posteriormente Arabia. Se cobró la vida de 2.500 personas y la mortalidad produjo 2.500 casos con una mortalidad elevada del 35% aproximadamente. El MERS no se ha finalizado. Hay todavía, y luego veremos por qué, algunos casos ocasionales que surgen, pero no ha vuelto a resurgir como una epidemia como en el año 2012. Y ahora de todos es conocido la enfermedad por el virus denominado SARS-CoV-2, la enfermedad se denomina COVID-19, que a todos nos ocupa y nos preocupa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, con una población de 7.800 millones muy concentrada en determinados lugares, recordar que 1/3 de la población mundial prácticamente vive en 2 países, la India y China. Los hábitos humanos con costumbres en ocasiones inadecuadas, por ejemplo, los mercados con animales vivos, que luego veremos también, algunos cambios inducidos en el ambiente, cambios climáticos, junto a unos mecanismos de salud pública insuficientes, han hecho que los gérmenes virus, en este caso, que son propios, que son zoonóticos, afecten al ser humano. No es el único ejemplo el de los coronavirus. Los cambios, las alteraciones de los hábitos han provocado otras epidemias como la VIH, virus del ébola, la gripe aviar, los arenavirus, el Nipah, el Zika. Todos estos virus y sus epidemias correspondientes han tenido algo que ver
con alteraciones en los hábitos humanos, ya sea por construcción de carreteras inadecuadas desplazando a los hospedadores, por hábitos de enterramiento, en fin, una serie de hábitos humanos que han conseguido que los virus animales cambien el hospedador y crucen las barreras. Hay que recordar que al genoma humano le costó 8 millones de años evolucionar un 1%. Bien, esto los virus lo pueden hacer en días. Como decía un premio Nobel que falleció en 2008, un microbiólogo muy conocido, Joshua Lederberg, es nuestro ingenio contra sus genes. Y de momento sus genes están haciendo su función. Juan Luis, ¿va bien la cosa? Bien. En este esquema vemos una comparativa de la evolución a la izquierda del SARS de 2002 y a la derecha del COVID actual. El SARS del 2002, muy brevemente, comenzó en noviembre. Fueron unos casos de neumonía inusuales. No fue hasta abril cuando se conoció el virus que lo provocaba, y la buena noticia es que en julio del año siguiente, empezó en noviembre del 2002, en julio del 2003 la OMS dio por finiquitada esta epidemia. El COVID-19, como sabéis, empezó a principios de diciembre, unos casos también de neumonía inusual, que a alguien le recordaron los anteriores. Posteriormente, unos casos ligados al mercado de animales vivos en Wuhan. Dio una clave y en enero se identificó el virus. El 7 de enero se dio por identificado el virus. El 10 de enero la secuencia del virus fue puesta a disposición de la comunidad científica. El resto lo conocéis muy bien. La ciudad de Wuhan cerró en enero, el 23 de enero, cuando tenían aproximadamente 1.500 casos. Los coronavirus vienen de un ancestro común, como lo veis aquí. Esto es un esquema muy colorido de un coronavirus. Es un ancestro común, hay varios géneros. El grupo de beta-coronavirus, los coronavirus beta, hay 3 de ellos que son los que nos producen las epidemias que hemos comentado, el SARS, el MERS y el SARS actual. Hay que decir que hay varios coronavirus patógenos para el ser humano, pero si son 7, de ellos 4 producen básicamente un resfriado común y no una enfermedad grave. Los que producen la enfermedad grave son los que hemos mencionado. Los coronavirus del SARS, tipo 1, digamos, del 2003 y el actual del 2, son coronavirus relacionados con los murciélagos desde hace muchos años. Las secuencias de ARN lo demuestran. Y os quería recordar esta frase de una publicación del año 2016, un Nature Review Microbiology, que decía que algunos virus similares al SARS en murciélagos han sido capaces de infectar células humanas sin adaptación previa, lo que indica que el SARS podría volver a suceder. Aquí veis una fotografía de microscopía electrónica con una imagen del coronavirus con las típicas espículas, la proteína S. El genoma codifica varias proteínas estructurales y otras no estructurales. La proteína S tiene importancia porque es la que se va a unir a su receptor, que ya adelantamos, aunque lo conocéis, es el enzima conversor de la angiotensina 2. De aquí en adelante, AC2. O sea que la proteína S se va a unir al AC2 y eso es muy importante en la patogenia de esta infección. Bien, en este esquema vemos algunos aspectos importantes, como es la relación de los coronavirus de los murciélagos. Por un lado, cruzaron las especies para transmitirse a los camellos, y los camellos, esto es el MERS,
la epidemia que ocurrió en Oriente Próximo. Los camellos en contacto allí muy cercano con el ser humano hicieron una transmisión zoonótica del MERS al humano, y de ahí, y esto es común a los otros, se transmitió de persona a persona. Si vamos al SARS actual, tanto el actual como el anterior, de los murciélagos la transmisión fue a otros mamíferos, la civeta y el pangolín. La civeta aparece un papel importante en el SARS previo, el 2002, y el pangolín, que ahora veremos en epidemia, de estos animales, igual que de estos, al ser humano, y a partir de ahí transmisión persona a persona. Y aquí hay dos aspectos importantes: la transmisión en la comunidad y la transmisión nosocomial, que tanto nos preocupa. Bien, la transmisión nosocomial hay que decir que ha sido siempre muy importante por diversos motivos, algunos de ellos muy obvios. Los pacientes más transmisores son los más sintomáticos y son los que ingresan al hospital. Algunos pacientes se demostró ya en el MERS y en el SARS que eran lo que se llama super spreaders, y por lo tanto también incluso en las superficies de los hospitales había virus que permanecían un tiempo, lo cual facilitaba la transmisión. De tal modo que tanto en el MERS anterior como en el SARS se calculó aproximadamente más de un 40% de las transmisiones eran nosocomiales. El hecho de que en el Oriente Próximo se siga tan en contacto con los camellos, la proximidad del ser humano a los camellos, hace que la infección por MERS no haya desaparecido, porque la situación sigue parecida. Aquí veis la civeta, un animal para nosotros poco frecuente, responsable probablemente como hospedador intermediario en el SARS del 2002, y el pangolín, que es un animal también inusual para nosotros, pero que en la medicina china se usa su piel como remedio y también como alimento. Estos son dos ejemplos de los mercados de Wuhan. La costumbre de compartir el habitáculo ser humano con animales sacrificados recientes, con animales vivos, animales que son para el consumo. A todo este tipo de circunstancias favorece lo que hemos comentado antes de el cambio de especie inadecuada. Hay que recordar que nosotros, el ser humano, en principio no es el hospedador habitual de estos virus. Ha habido una transmisión, ha habido una equivocación o una adaptación de los virus a esta nueva situación. La transmisión, ya sabéis, que es a través de gotas fundamentalmente grandes, se transmite por contacto, las mucosas son importantes, y parece que la evidencia dice que los fómites también, la transmisión fecal-oral existe. Conocer la importancia de la limpieza de superficies, el lavado de manos y el distanciamiento social. A medida que se han demostrado en el siglo XXI, la era de la tecnología más avanzada, pues estas siguen siendo las recomendaciones más importantes. Y también recordar que es sabido que también puede haber contagio por personas asintomáticas o presintomáticas, en cuyo factor en estos aspectos incluyen muchos factores. Algunos mecanismos básicos de esta infección. Bien, como hemos dicho, la transmisión nosocomial es importante, y la patogenia implica una combinación de una replicación viral en las vías respiratorias inferiores muy importante, pero no solo eso, sino una respuesta inmune aberrante, sobre todo en algunos pacientes. Y aquí cabe recalcar lo de las vías respiratorias inferiores, porque el AC2, donde más presente está, es en el aparato respiratorio y particularmente en las vías respiratorias superiores, mucho menos en las superiores. Por eso da más clínica de vía inferior, pero además eso puede ayudar a explicar que la PCR que se toma de vías superiores tiene una sensibilidad que no es la óptima. Ese es uno de los factores que puede influir. Luego veremos una cosita más. Otros lugares, y ya me lo saco de encima, de donde se expresa AC2, el endotelio, el intestino delgado,
células renales. Aquí vemos un esquema de la revista que mencioné antes, un esquema muy interesante. Veis que el virus, las espículas del virus, proteína S, se unen a su receptor, que es el ACE2, se internaliza el virus, utiliza su maquinaria para sintetizar proteínas, poliproteínas, que se van a hidrolizar por una hidrolasa, y después va a utilizar la maquinaria de la célula para replicar el virus y salir de nuevo a la superficie y liberarse. La mayoría de estas acciones, tomando la maquinaria de la célula, incluyendo el aparato del Golgi, etc., son potenciales dianas terapéuticas que luego simplemente recordaremos. La replicación viral, como decía, es muy importante en la lesión pulmonar, la replicación viral en las vías inferiores. Hemos comentado la proteína S uniéndose a los AC2, y esto da lugar a una regulación a la baja, a una disminución de los receptores de AC2, y ahora lo vemos en un esquema más fácilmente, lo cual lleva a un exceso de angiotensina 2, y eso es dañino. Es decir, que la replicación viral, la unión a las células pulmonares, da lugar a un descenso en la cantidad de receptores de AC2 y a un aumento del daño causado por angiotensina 2. Por otro lado, como mencionaba, la respuesta inmune es aberrante, particularmente en algunos pacientes, y eso se observó porque en algunos pacientes la carga viral descendía y sin embargo la gravedad aumentaba. Se producía un distrés respiratorio, que todos estáis familiarizados, que está asociado en breve, de una forma simplista, a una tormenta de citoquinas y de quimioquinas. El tratamiento, por tanto, ha de tener en cuenta estos aspectos: la replicación viral, los antivirales, pero también la respuesta inmune, jugar con ella de la forma más inteligente posible. Aquí veis las partículas virales fundiéndose y penetrando en las células epiteliales respiratorias. Lo que os decía en relación con el acúmulo de angiotensina, el virus se une, ya sabemos, a su receptor, se internaliza, y la entrada viral y la replicación viral da lugar a una regulación a la baja del enzima conversor de la angiotensina. El enzima conversor de la angiotensina se encarga de la degradación de la angiotensina 2, y por lo tanto la angiotensina 2 se va a acumular en las células y va a producir una serie de daños pulmonares, miocárdicos. El problema miocárdico parece prominente en estos pacientes, de vasoconstricción y de alteración vascular, que son muy prominentes en estos pacientes. O sea que la replicación viral da un descenso de receptor y eso da un acúmulo de angiotensina 2 que no es bueno para el organismo. Dicho esto, y las preocupaciones que han surgido relacionadas con el manejo de antihipertensivos en estos pacientes, recordar que la hipertensión es un factor de riesgo asociado muy frecuente. Una publicación muy reciente del New England, que es esta, de donde sale este esquema, hace una recomendación de no discontinuar, de no suspender los fármacos que actúan sobre este sistema en pacientes que estén estables y que están siendo evaluados o que tienen COVID-19, porque el remedio en este caso parece peor que la enfermedad. Por lo tanto, de momento, en el momento actual no se recomienda el quitar sin más los tratamientos a pacientes que están estables, los tratamientos antihipertensivos que actúan sobre este sistema. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Porque es de lo que veníamos a hablar. Bien, pues en el sistema nervioso no hay evidencia de que se exprese el AC2, solo, como en otros órganos, en el endotelio. Aquí veis una imagen del sistema nervioso y lo que está teñido es el endotelio vascular. En algunos casos, muy pocos, y aquí aprovecho para decir que hay que tener mucha cautela con lo que se lee porque la evidencia no siempre es muy potente. En algunos casos se han descrito partículas similares al SARS-CoV del 2003 en algunas neuronas, lo cual es un poco, deja a uno un poco perplejo. Hay un modelo en ratón en el que tras la inoculación nasal del virus hay una extensión
dicen por vía olfatoria, quizá por vía olfatoria al tálamo y al tronco cerebral. El hecho es que las neuronas olfatorias tampoco tienen ACE2, lo tienen en cuanto al olfato, y luego vamos a ir a ello, lo tienen las células de soporte, pero no epiteliales, pero no las neuronas olfatorias. La invasión hematógena es, por tanto, poco probable, y algunos abogan por la invasión neural periférica y transináptica. De hecho, se ha hablado de la posibilidad que por vía transináptica y por esta afectación del tronco cerebral, la infección viral contribuya, por la afectación en el tronco del centro respiratorio, a la insuficiencia respiratoria que tienen estos pacientes. Voy a centrarme ahora brevemente en las manifestaciones neurológicas. En primer lugar, ¿cuáles son las manifestaciones generales de esta infección? Bueno, sabéis que la incubación es 5 días, el promedio. Hay algún caso aislado prolongado, pero la mayor parte de los pacientes tienen una incubación entre 4 y 7 días. El índice de contagiosidad, lo que se conoce como R0, es en torno a 3, lo cual quiere decir que cada persona puede contagiar a 3 personas, lo cual explica la exponencialidad en la frecuencia de los contagios, pero en algunos casos de las epidemias ha llegado incluso a más de 6, o sea, es un virus muy contagioso. La gripe tiene un R0 aproximadamente de 1.3. Cuando el R0 llega a 1, la multiplicación ya no existe y por lo tanto las epidemias se dan por controladas. Creo haber entendido que actualmente estamos en torno a 1,4 de R0. He analizado las series en las que se describen los síntomas generales. En primer lugar, son series que recogen fundamentalmente a pacientes con problemas respiratorios, en los cuales se ha descrito sobre todo la patología sistémica y respiratoria por razones obvias. Lo más frecuente en estos pacientes, en cuanto al cuadro general, como sabéis, es la fiebre y la tos no productiva. Muchos pacientes tienen fatiga, algunos tienen expectoración, la disnea que puede empezar después, y menos frecuente dolor de garganta y diarrea, por aquello de que el ACE2 también se expresa en el aparato digestivo. Y esto es un promedio de una serie, un promedio de 9 series que he analizado, de las más grandes que se han publicado hasta ahora. Una cautela con la fiebre. En algún estudio, casi la mitad de los pacientes al principio no tenían fiebre y la fiebre la desarrollaron después, lo cual es un problema para el diagnóstico. Los hallazgos radiológicos son muy característicos. La mayor parte de los pacientes tienen una neumonía bilateral inusual. Os enseño unos casos que me ha proporcionado aprovechando mi hijo Carlos, que trabaja en el hospital de Alcorcón. Esto es una placa muy típica con el infiltrado intersticial periférico, que en el escáner es muy aparente. En algunos casos no es tan evidente en la tórax. Aquí podríamos tener alguna duda. Este pulmón derecho está un poquito más opaco que el izquierdo. Aquí el infiltrado se superpone a las vértebras, y cuando llegamos al escáner la imagen es muy característica. Este es el escáner de este paciente. La imagen es muy característica, con los infiltrados intersticiales bilaterales, y un hallazgo que me han comentado que es característico, que es el respeto subpleural para rizar el rizo. Esta línea negra es un respeto subpleural que es muy característico de la infección por este tipo de coronavirus. En cuanto a las neurológicas, he analizado en primer lugar lo que decían las series generales. De nuevo, las series generales lógicamente no prestaban demasiada atención a los pacientes desde el punto de vista neurológico. Estaban atendidas por médicos de medicina general, infecciosas y por otro lado iban, como no puede ser de otra forma, a lo grave. Lo más común descrito en estas series generales, que las tenéis aquí abajo referenciadas. Si alguien en algún momento necesita algún dato, alguna referencia, no duden en pedírmelas, porque las tengo, la mayoría de ellas, de hecho todas, esas podría proporcionar. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, como decía, las mialgias, si son neurológicas o no, no vamos a entrar en ello, pero las mialgias son muy frecuentes. La cefalea
en estas series generales, mialgias y cefalea era lo más frecuente que se describía en ellas, de lo que se quejaban los pacientes. En una serie de pacientes, solo en una, se describe mareo, inestabilidad, dizziness. En una serie, digo, 9% de pacientes. Un estado confusional se describe en una serie de 99 pacientes, de los de Wuhan, 9%, y se describe un paciente con crisis epilépticas. Esto, de nuevo, evidentemente no es el espectro de las manifestaciones neurológicas, pero a mí me dio una idea de lo que había descrito inicialmente, de lo que llamaba la atención sin ir a buscarlo. Tenemos el registro de la SEN a día 30 de marzo. Esto, como esta charla va a cambiar, no digo cada media hora, pero cada poco tiempo, y desde luego a día de hoy esto habrá cambiado, pero hemos analizado a día 30 de marzo 37 casos completos. Me ayudó Elena Erro de Pamplona a hacer este análisis. 15 eran mujeres con 60 complicaciones, o sea que había más de una complicación por paciente. ¿Cuáles eran las que se han reportado? Con los sesgos que pueda tener esto. Pues una encefalopatía entre leve y moderada en un 37%, algunos con una encefalopatía grave, dolor de cabeza. Aquí venimos a la anosmia. La anosmia efectivamente no estaba descrita en las series generales, probablemente porque nadie le preguntó al paciente si tenía buen olfato, pero cuando se ha ido buscando, en el registro aparecen en un tercio de los pacientes. Estamos viendo infartos cerebrales, la relación es otra cosa, y estas son las manifestaciones que se están viendo más frecuentes. Hay dos casos de encefalitis, y quiero deciros que uno es una DEM y otro es una encefalitis límbica. Este virus es poco encefalítico en el sentido tradicional. Los líquidos que se han analizado, que no son muchos, pero se van acumulando, han sido casi uniformemente normales. Casi todos los que se han analizado en Estados Unidos, alguno que conozco, en nuestro país, algunos que nosotros tenemos alguno, la PCR siempre ha sido negativa, y solo hay un caso hasta el momento, esto puede cambiar, hasta el momento en China, del que no tenemos datos, de PCR positiva en el líquido cefalorraquídeo. En cualquier caso, el mensaje es que no es un virus que produzca una encefalitis convencional. El mensaje siguiente es, por tanto, si veis a un paciente con encefalitis y fiebre, pensad en lo más frecuente, que sigue existiendo. Hay algunos casos que no sé si serán anecdóticos, el tiempo nos lo dirá, de ataxia, parálisis de nervios craneales o síndrome de Guillain-Barré. La rhabdomiolisis depende un poco de la definición, porque en las series generales con las mialgias había relativas rhabdomiolisis y un caso de movimientos anormales. Hay una serie que no está publicada todavía, que no está pasada por la revisión a pares, pero lo que está sucediendo con el COVID es que se publican las cosas rápidamente. Con 200 pacientes, un tercio tenían manifestaciones neurológicas que estaban divididas en trastornos del sistema nervioso, como los veis aquí, mareo, inestabilidad, dolor de cabeza, alteración de conciencia, ictus y algunos más. Yo creo que las crisis epilépticas sin dudas las vamos a ver con más frecuencia, pueden estar en relación con el virus o no, pero las vamos a ver más. También vamos a ver síncopes convulsivos en relación con la hipoxemia. Trastornos del sistema nervioso periférico, dicen ellos, a la hipogeusia y la hiposmia, un 5% en su serie, y alteraciones musculares, básicamente una CPK elevada con mialgias en un 11%. La anosmia, que tanto nos ha dado que hablar y que dio lugar a una alerta por parte de varias sociedades, incluyendo la nuestra, pues se puede situar en los datos que tenemos entre un 5 y un 88%. En la serie que he mencionado previamente estaba en un 5%. Hay una serie italiana con 320 pacientes que reporta un 19%, pero hay una serie europea hecha por otorrinos, especialistas, con un cuestionario especializado, sistematizado y validado, en el que, claro, como van a por ello, pues llegan hasta más de un 85% de alteración del olfato y del gusto. La mayor parte de los pacientes tiene un virus que se recupera en varias semanas. Este todavía no está publicado.
Algunas situaciones específicas. Se ha descrito, aparte el de la SEN, una mujer de 61 años con un Guillain-Barré que debutó el 23 de enero, venía de Wuhan, está publicada en Lancet Neurology, no tenía síntomas generales, debutó así, pero después le hicieron un frotis y fue positivo. Si tenía relación o no con el Guillain-Barré, el tiempo lo dirá. Hay un caso descrito como mielitis, un paciente que hizo una paraparesia y posteriormente una tetraparesia, que fue la UCI, no hay líquido cefalorraquídeo ni resonancia, en cierto modo entendible, a estos pacientes se les intentan hacer pocas pruebas, pero mi mensaje aquí tendría también, iría en el sentido de que si hay un paciente con una paraparesia, no nos olvidemos que el hematoma espinal existe, que el absceso epidural existe, que hay patologías que pueden no ser una mielitis por el hecho de que estemos en el contexto de la infección de la enfermedad COVID-19. Y hay descrita también un caso que su relación con el virus es cuestionable, de encefalitis necrotizante con afectación talámica. Pero de nuevo, son situaciones específicas que el tiempo nos irá diciendo cuál es el espectro más completo. Como dije, hay un caso hasta ahora, hasta donde yo sé, con un líquido positivo para la PCR viral, pero no tenemos detalles, y es un paciente de China. Algunos comentarios con respecto a las manifestaciones neurológicas. Los datos son incompletos. Como decía, a estos pacientes lógicamente se intenta hacer pocas exploraciones y la mayoría de ellas hasta ahora no por neurólogos. Tenemos que estar preparados para cuadros como encefalopatía de diversos orígenes, para crisis epilépticas, bien sean por el virus. Ya vimos en el caso de la influenza A, de la gripe A y de la gripe B casos de este estilo, que después cedieron a ceder las epidemias. Síncopes en ocasiones convulsivos que nos pueden confundir, sobre todo al no experto, especialistas de otras especialidades. Dolor de cabeza. Ictus se están viendo, y esto es la práctica lo que nos está diciendo, los italianos nos lo comentaron, lo estamos viendo, ictus complejos. Este virus da trastornos de la coagulación, da trastornos endoteliales muy importantes, y se están viendo ictus complejos en el sentido de ver trombos inusuales, trombos incluso periféricos, ictus de un manejo complejo. Como decía, el SARS-CoV-2 es poco encefalítico en el sentido tradicional, me atrevo a decirlo. Y la anosmia aguda en un entorno de pandemia pues siempre huele mal, pero los pacientes no la suelen contar espontáneamente. Por eso la tasa tan variable de anosmia. Pero bueno, en cualquier caso, si alguien en este contexto nos dice que ha dejado de oler de una forma relativamente brusca, aunque hay otras causas de anosmia virales, pues hay que pensar que hay que descartar la enfermedad COVID-19. Dos diapositivas para el diagnóstico. El diagnóstico por PCR, RT, y RT es de transcriptasa inversa y no de tiempo real, que también lo hay. El tiempo real es qPCR. Bien, la transcriptasa inversa, la PCR, con muestras nasofaringeas y orales, produce una amplificación viral en el caso de que haya ARN, y el problema es que ya sabemos que su sensibilidad no es muy adecuada. En primer lugar, falsos negativos a las primeras 48 horas los hemos visto frecuentemente. Recordar lo que os dije antes, que el ACE2 se expresa sobre todo en vías inferiores y no tanto en superiores, y por lo tanto el mensaje es que en ocasiones el diagnóstico va a ser clínico, es decir, la imagen, que es muy característica pulmonar, en el contexto de un paciente nos va a permitir un diagnóstico podemos decir, clínico de certeza. Una novedad son los anticuerpos, y esto promete muy bien. Se pueden hacer anticuerpos, una detección de anticuerpos mediante una técnica de ELISA muy convencional. Se pueden detectar IgM, IgG e incluso IgA, por ejemplo en lágrimas. La primera semana la sensibilidad de la PCR puede que sea mejor, pero a la segunda semana ya la serología le gana. Al séptimo día, esto lo comenta. Estos datos he sacado de estas publicaciones, pero esto lo dice la SEIM, la Sociedad de Microbiología Clínica de Enfermedades Infecciosas. Al séptimo día la mitad de los pacientes serología positiva, al décimo el 70% y al día 14 prácticamente el 100% son seropositivos. Claro, esto son buenas noticias en el momento en que empecemos a hacerla,
y la combinación de serología más PCR nos permite una herramienta prácticamente infalible al día 5. Ya todos los pacientes, si combinamos las dos técnicas, van a ser positivos. Una cuestión muy importante, por si a alguno se le ocurría, muy importante, no hay reactividad cruzada, lo cual es relevante. Se precisan protocolos concretos y más estudios, pero la serología va a ser para decidir en un momento determinado cuando esté disponible los programas de vacunación, qué sucede con pacientes sintomáticos y con PCR negativa, qué sucede con los contactos, qué hacemos, finalmente cómo salimos de este confinamiento. Los anticuerpos, como digo, es un avance que promete, yo creo que va a ser un salto muy importante. Finalmente, ya acabo. El manejo de los pacientes. Bueno, el manejo general de los pacientes se basa en diferentes fármacos que pueden actuar de inhibir la entrada del virus en la célula, o que pueden inhibir la endocitosis, o que inhiben la proteasa viral, el Kaletra, o que inhiben, como el Remdesivir, la proteasa, el sistema de transcriptasa inversa, y otros fármacos como los inhibidores de la interleucina 6, el tocilizumab, de la interleuquina 1, el anakinra, el uso de corticoides. Ya sabéis que está debatida la pauta, si al principio está claro que aumentan la replicación viral, hay que tener cautela, pero en un momento determinado del distrés puede que sean beneficiosos en pulsos. El uso de interferón beta y anticuerpos neutralizantes, que entre otras cosas son la base, impedirían también la entrada del virus en la célula y son la base de la utilización de los sueros hiperinmunes que se han empezado a utilizar primero en China y después en muchos sitios, incluyendo en nuestro entorno. Hay varios tratamientos que necesitan ser investigados y lo están haciendo. Esto es muy importante, dado que estamos en algunos casos dando palos de ciego, pero la OMS ha lanzado el ensayo de solidaridad para investigar 4 tratamientos y no requiere el uso de placebo. Remdesivir, hidroxicloroquina y cloroquina, la combinación, el Kaletra, y Kaletra más interferón beta. Todos estos son avances y muchos más estudios que se están realizando afortunadamente para saber cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Hay que recordar que la mortalidad de esta enfermedad se relaciona, aquí tenéis un análisis, el más grande hasta la época, con más de 70.000 casos de China. Hay un análisis y un metaanálisis, la edad avanzada, sobre todo por encima de 70, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión es prominente, la diabetes, la enfermedad pulmonar y el cáncer. Todos ellos se han asociado con un aumento del riesgo de muerte en estos pacientes. Algunas situaciones para acabar en neurología particularmente importante en esta enfermedad, pues el manejo de las crisis epilépticas con el uso de antiepilépticos, y voy a dar 2 pinceladas, y la presencia, como decíamos, de ictus. Son pacientes que suelen tener un dímero D muy elevado, lo cual favorece la trombosis y probablemente nos lleve a anticoagular una serie de pacientes, pero ahora mismo no sabemos a quiénes, cuál sería el predictor. Una ferritina elevada también indica mal pronóstico, un dímero M muy elevado también. Hay pacientes que tienen plaquetopenia, les favorece el sangrado. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener un código ictus seguro, adaptando el protocolo a cada centro. No hay problemas en principio para administrar la fibrinólisis, pero ojo a las plaquetas, que a veces se nos olvida la analítica. Un protocolo adaptado para realizar la trombectomía, no hay problema en hacerlo. Yo creo que ya tenemos experiencia en pacientes COVID, pero desde luego hay que hacerlo de una forma segura. Y un aspecto muy importante en estos pacientes es que al hacerles el TAC craneal de urgencias para valorar el ictus, los radiólogos bajen y nos hagan unos cortes torácicos que nos permitan detectar si un paciente con ictus, a pesar de no tener síntomas, a pesar de estar sin fiebre, sería sospechoso de enfermedad COVID-19. En cuanto a los antiepilépticos, esto lo mejor es tenerlo en el bolsillo y tenéis tablas por ahí de interacciones, etcétera, pero bueno, recordad, puede haber una primera crisis relacionada con el COVID, quizás con el virus, a modo de lo que nos pasó con la gripe A y B. Hay un fármaco por quedarse en la cabeza, bueno, el de siempre, el levetiracetam, que es seguro. Hay otros que son también bastante seguros, aunque algunos los usamos mucho menos,
y algunos fármacos hay que tener cuidado con el intervalo QT si se usan en combinación, por ejemplo, con Kaletra. Pacientes que ya han sido tratados con antiepilépticos, hay que tener cuidado dependiendo de los tratamientos que tengan, que pueden interferir en por ejemplo, el Tegretol con los antirretrovirales. Casi finalmente me quedan ya 2 diapositivas. El uso de anticoagulantes en este contexto, en la mayoría de las comunidades, hasta donde yo sé, se ha articulado que los pacientes no necesiten iniciar Sintron y se inicie ya tratamiento con anticoagulantes orales, aunque hay que tener cuidado con el ajuste en relación con otros tratamientos que puedan estar tomando. La heparina sódica y las heparinas de bajo peso son seguras sin interacciones, la aspirina también, los fibrinolíticos también. El clopidogrel habría que ajustarlo. Bien, finalmente, los mensajes para llevarse a casa. No, mejor para quedarse en casa, en los que yo insistiría, es en emplear una información fiable. Es increíble, pero en estos temas también hay bulos. Hay muchas alteraciones neurológicas y variadas que vamos a ver, todavía no están bien definidas. Muchas de ellas, en mi opinión, son secundarias y han de ser manejadas apropiadamente. Vamos a ver, sin duda, mucho con cefalea. Tenemos que definir qué tipo de cefaleas, no lo sabemos. Mialgias, astenia, anosmia frecuentes. Lo demás nos queda por perfilar. Pienso que hay que considerar la enfermedad COVID-19 en cuadros neurológicos poco definidos, estos pacientes con un desvanecimiento inapropiado y 4 sacudidas en miembros, pero no nos tenemos que olvidar de que existen los problemas más habituales y que si un día vemos una encefalitis va a ser más frecuente, sin duda, que sea una encefalitis convencional herpética si es esporádica. Y finalmente, quisiera poner énfasis en que el trabajo en equipo, en estos casos, si ha sido con prisas, ha dado los mejores resultados. Yo os quiero enseñar a la gente del Hospital de Basurto, que está colaborando en el equipo de atención al COVID. Tenemos 7 personas que las veis aquí. Participan junto con especialistas de otras, de infecciosas, respiratorio, cardiología, endocrino, etcétera, en el manejo de estos pacientes, en el manejo directo. Yo creo que es algo muy importante. Como decía, reivindica un poco el papel de los neurólogos en las enfermedades infecciosas, tanto el papel primario como de apoyo. Y por otro lado, creo que nos da una oportunidad para que seamos los neurólogos también quienes podamos valorar las complicaciones neurológicas de estos pacientes. No hay que desesperar, creo yo, no quiero desesperar. Hace años tuvimos situaciones muy trágicas. Aquí veis algunas imágenes del septiembre 11 en Nueva York y estas son las imágenes actuales. La vida ha cobrado su normalidad hasta ahora y espero que esto sea un nuevo ejemplo de los mismos. Os doy gracias por vuestra atención y os pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Un saludo para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a intentar verlas en el chat. Bueno, veo que en realidad la mayor parte de las preguntas las habéis ido afortunadamente contestando, con lo cual pues os agradezco la paciencia que habéis tenido. Yo creo que no quedan... Bien, una pregunta que no sé si está contestada. ¿Se debería pedir PCR a todo paciente que viene con mialgias o hiposmia? Yo creo que en el contexto actual, si alguien viene con una hiposmia de reciente comienzo o mialgias intensas, si fuera posible, sin duda, habría que pedírselo. Otra cosa es que se pueda conseguir. Y yo espero que en breve se pueda hacer pruebas diagnósticas a esos pacientes y a muchos más que serán, insisto, incluso oligosintomáticos. Alguien menciona lo de si se está haciendo
TAC de tórax en los códigos ictus. Yo creo que en la mayoría los radiólogos están colaborando de una forma excelente, entienden el problema. Ellos también están implicados. Por cierto, hay muchos compañeros radiólogos contagiados. Y yo creo que eso es importante. Vamos a ver. Pues yo creo que con esto, bueno, me corrige como no David Ezpeleta, y como os decía, en el registro ahora hay ya 61 pacientes. Esto afortunadamente va cambiando de día a día, y hay 61 pacientes, 8 de ellos con crisis, 5 sin antecedentes de ellas, que insisto, es una experiencia que vimos en la gripe A, B, y después eran pacientes que tenían neuroimagen normal, todo normal, se les puso tratamiento un tiempo y después cedieron las crisis y no recidivaron. Insisto, si alguien quiere alguna referencia, yo estoy encantado de compartirlas. Los casos relacionados con pares craneales, yo creo que todavía hay pocos. Nosotros hemos visto uno que era una paciente diabética y tenía un sexto par, pero el tiempo nos dirá si son encefalitis. Yo creo que no, y insisto en que la mayoría de los líquidos hasta ahora han sido normales y PCR negativos, pero bueno, estamos muy al principio de poder definir esto. La misma pregunta, muy buena, la taxa de los pares craneales, con el tiempo veremos si son equivalentes de Miller-Fisher o son otras cosas. Bueno, pues por mi parte, de nuevo os agradezco, y yo creo que retiramos la conexión. Un abrazo para todos y mucho ánimo.